todos han vuelto al aula. Ingrid, pero usted dice que, por supuesto, todos los chicos y las chicas son propensos a sufrir bullying, pero hay poblaciones que estén más en riesgo. Pienso, no sé, en los chicos y las chicas sexualmente diversos, según su religión, según su credo, o que no tengan algún tipo de afiliación religiosa. Estos puntos hacen que haya chicos que estén más, o que haya población estudiantil que esté más propensa a sufrirlo, según los estudios. Esas son algunas tendencias que se han querido documentar. Sin embargo, la práctica y el ejercicio con las víctimas, lo que nos dicen es que ellos les representan a otro algo. Y eso puede tener condicionantes como la orientación sexual, el peso, la religión, el lugar de procedencia. Entonces, hay algunas líneas de estudio que nos han puesto a preguntarnos si, por ejemplo, nosotros hoy tratamos también un lugar en Costa Rica de salud pública donde la obesidad infantil es un fenómeno a atacar por el tema de salud pública, y los menores han identificado que los escogen para hacerles bullying se los hacen porque son gorditos, porque son obesos. Entonces la pregunta que nos hacemos para un estudio longitudinal que se está desarrollando es: ¿a más incidencia de obesidad infantil vamos a tener más incidencia de bullying? Nosotros esperamos que esa no sea la correlación, pero no hemos encontrado ningún dato. Sí hay comunes denominadores. Me escogieron, y una vez me decía un chico en un trabajo que hacíamos, me decía: vea, yo soy el bully, es decir, yo soy quien agredo a mis compañeros todos los días y cada vez que puedo. Yo soy gordito, pero como yo sé que hay otros más gorditos que yo que me lo iban a hacer a mí, la verdad es que yo lo hice primero. Y el chiquillo se mantiene hasta el día de hoy que eso es lo que hace. ¿Ven la escogencia? Es uno con las mismas características del otro. Entonces, ¿qué hemos visto entre los mitos? Que queremos estigmatizar al menor. Ustedes pueden ver fotos, procesos donde se presenta una foto del que ataca y el que es atacado. Y la diferencia la tiene el que es atacado. Lo que nosotros hemos encontrado es que en esa dinámica todos son iguales. Todos tienen diferencias de orientación sexual, todos tienen diferencias de color, de tamaño, de procedencia, pero hay uno que se adelanta para no ser él la víctima. Todos comparten miedo, todos comparten la necesidad de no ser ellos quienes sean atacados. Estamos hablando que a lo largo de 10 años, 21 niños se han quitado la vida debido al bullying. ¿Cómo tratar de romper ese silencio o cómo ayudar también a una persona que tiene ciertas características como las que usted ahora mencionaba? Sí, lo que vemos es que esas características, para que no se vuelva un tema de confusión, porque sostiene el mito, es que esas características son consecuencias del bullying que viven. La baja autoestima, el deterioro en la emocionalidad del menor, el aislamiento, los cambios inclusive físicos, porque de repente estaban siendo atacados por el tema de la condición de obesidad y entonces decidieron hacer un cambio y se meten en un trastorno alimenticio. Datos y casos que hemos visto por ahí. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Entender que esto es una lesión de carácter psicológico, de ahí que el colegio es enfático en llamar a que los psicólogos nos capacitemos para poder estar presentes en los centros de estudio y hacer esto que usted me pregunta. Vamos a ir a observar junto con un equipo multi e interdisciplinar cómo atender esto que está sucediendo, quién lo hace, para qué lo hace, los chicos lo han dicho, está documentado aquí incluso por la Universidad Nacional que dio datos anteriores y por estudios que hemos venido haciendo. ¿Qué nos interesa? ¿Para qué lo haces? ¿Y qué conductas podemos cambiar para que no haya un linchamiento social y no se sumen más? Y luego, cuando no hay patología, porque hay menores que ya disfrutan de esto y hablaríamos de una perversión, pero eso es tema de otro espacio mucho más amplio, porque sí lo hay. Está determinado que en uno de los porcentajes bajo pero existente, niños y niñas de 2 años ya presentan muestras de que no me duele, no siento culpa por lo que hago y entonces hablamos ya de un trastorno ahí de personalidad, una perversión o una psicopatía. Pero estos menores que no lo tienen, podemos apuntar a cambiarlos, enseñarles que esa no es una forma de socialización, que nosotros no vamos al centro educativo a ser víctimas de una violencia continua, repetida, cada vez más especializada y que busca con intencionalidad dañar a otro, que no es forma de vivir ni de convivir, no forma parte del ser humano. Y cambiamos las conductas cuando las vemos, las detectamos y las reprochamos. Lo mismo que hacemos a la hora de preservarlas es decirle al menor que lo hace, que eso es válido, que se puede hacer. Estaba viendo yo uno de los asuntos, ¿verdad?, más trascendentales de esta y de muchas otras violencias que vivimos en nuestras sociedades que están normalizadas, ¿verdad? Y que las vemos, hasta parte de la sociedad hasta las siente necesarias, ¿verdad?, para formar el carácter de los chicos y las chicas, ¿verdad? Ustedes en la campaña presentan una serie de frases, ¿verdad?, que decimos en los hogares, que son
reforzamiento de la normalización del bullying. Correcto. Desde los hogares hacia, ¿verdad? Que no solo en los centros de educación, sino como desde los hogares reforzamos las conductas diciendo como de que eso está bueno para que se haga hombre, no es que le está pasando nada, es pura mariconada, ¿verdad? Cosas así que normalmente se están diciendo en los hogares. Sí, ahí es donde tenemos que romper. ¿Para qué? Para empezar a entender que esto no es normal. Imagínense ustedes que se ha demostrado que el 70% de la violencia que se muestra en televisión, en redes sociales, en plataformas digitales, en juegos, la consumen los menores, niños, niñas y adolescentes. Entonces, usted tiene toda la razón. Hemos naturalizado la violencia, ya la vemos como parte de la cotidianidad. Si en ese proceso los adultos, que somos los llamados a atender esto, y como parte de la propuesta del colegio es a generar cultura de paz, no decimos, vean, esto no es normal, se pasa de cualquier cosa que pueda ser como entendible y tal vez digerible como violencia. Entonces, al normalizarla, nosotros estamos entendiendo que eso se puede hacer. Nos toca pararla, nos toca dejar de decirle al menor, mire, pellizquese, vaya y se pelea con fulanito, a mí no me venga a dar quejas. No, prestemos atención. Cada cuánto me dice que le está pasando algo, con qué frecuencia eso está sucediendo, y yo lo veo además en un antes y un después, no es el mismo hijo, porque los papás nos dicen eso en la consulta, nos dicen, Ingrid, usted sabe que si usted no me hubiera preguntado esto, yo no hubiera notado algo, miren, es mínimo, mínimo. Un día dejó de ir a comer y de jugar videojuegos y se fue a acostar, nunca hace eso. Hasta ahora lo noto, ese acto puntual nos llama la atención de que algo está sucediendo, lo vive quien lo hace, lo vive quien lo sufre, y lo viven quienes sabemos que algo está pasando y lo dejamos pasar, porque sostenemos esto en el pacto de silencio. Yo sé, yo vi, yo me doy cuenta, pero yo no dije nada. Ingrid, ahora vemos un dato bastante interesante en la información anterior, y es que las repercusiones del bullying pueden tardar hasta 40 años. Sí, o sea, lamentablemente. es un impacto bastante grande. Sí, Nos hoy pueden tenemos marcar para toda adultos. la vida. Sí, correcto. Hoy tenemos adultos que nos llegan a la consulta, y esto es parte de por qué el colegio viene como gremio a decir, miren, necesitamos capacitarnos en materia específica, porque estamos encontrando personas adultas que llegan y nos dicen, se me activó una ansiedad de pánico que tuve hace muchos años. Cuando hacemos una exploración hace muchos años fue en la infancia o en la adolescencia. Y resulta que alguna vez, en alguna situación que se dio continuamente durante un año lectivo, le ridiculizaron por una presentación que hizo, porque dijo mal una palabra, se trabó en ese momento. Resulta que eso se instauró como una conducta de bullying, fue objeto de burla, de aislamiento, de referencia en el aula cada vez que era posible, nadie lo paró, y ese sujeto, si bien no se murió, ¿verdad? Digamos que literalmente su psique sí se vio lesionada, y sí se murió a veces en vida, porque no fue la misma persona. Hoy se encuentra entre una situación, por ejemplo, laboral, donde tiene que salir a hacer una exposición como profesional o como trabajador, y se da cuenta que empieza a temblar y a sentir las mismas emociones que tuvo una vez que estuvo en el colegio o en la escuela cuando esto le pasó. Vemos las repercusiones, los estudios son enfáticos. 40 años después, personas que hoy tienen 30, 40, 50 y casi 60 años están presentando lesiones emocionales y por un bullying que sufrieron en la escuela o en el colegio. Volvamos a la escuela y al colegio. ¿Cuál es la realidad de la capacitación de los y las docentes, del personal administrativo, de la gente que está ahí con los chicos y las chicas desde que están chiquitillos, ¿verdad? O sea, desde el preescolar se está sufriendo este tema hasta los últimos momentos de la educación secundaria. ¿Qué capacitación están teniendo para que estas cosas no solo no sucedan, sino que las puedan atajar y trabajar? La capacitación está. El Ministerio de Educación ha hecho un esfuerzo en los últimos años, por lo menos todo lo que llevamos del 2000, ¿verdad? Del nuevo siglo, para poder modernizar todo lo que tiene que ver con la gestión de los centros educativos. Cuando el colegio lanza esta campaña, se hace una revisión de todo lo que existe, de las investigaciones que hemos hecho a nivel privado, de las investigaciones que han hecho a nivel público y el Ministerio como ente rector. Nos damos cuenta que existe material, que en algunos casos se ha hecho un esfuerzo importante por capacitar. ¿Qué está solicitando el colegio? Que nos acerquemos, por ejemplo, los profesionales de la salud mental a ser capacitados fuertemente en materia específica, que ayudemos en la capacitación y en la promulgación de los protocolos que ya existen para los docentes y el personal administrativo, que llevemos esto a los padres de familia, a las comunidades, porque todos hacemos comunidad, y buscando una cultura de paz, que es lo que quiere el Colegio de Psicólogos aportar también en las nuevas estrategias de prevención, es entender que ahí está el material,
que también a nosotros como profesionales, si pertenecemos por ejemplo al Ministerio de Educación, se nos obliga a saber cuál es el material que existe, la página es accesible, las cosas están ahí, a un clic para entenderlas. Y ahora el colegio, ¿qué dice? Bueno, unámonos en un esfuerzo tripartito si se quiere, de muchos profesionales, en el caso de la salud mental, nosotros los psicólogos, y llevemos a una capacitación más especializada, porque al final de cuentas somos los psicólogos los que tenemos que atender el daño, porque el daño es psicológico, es trauma, síndrome de estrés postraumático. Ese trabajo se tiene que hacer sin duda alguna, me parece que en conjunto con los padres de familia, que es fundamental la labor que deben de cumplir, así como bueno, se les transmite amor, una buena autoestima, pues así va a responder la persona ante ciertas circunstancias y viceversa, si no recibe amor y si recibe también más bien daños psicológicos, va a ser más vulnerable a este tipo de situaciones. Sí, un padre bien informado, un padre que desde el primer día que llega a matricular a sus hijos al kinder, a la escuela o al colegio, recibe, por ejemplo, de ese centro educativo una política de cero tolerancia a la violencia, una especie como de pacto, de compromiso, donde nosotros nos comprometemos, como es el ministerio, a hacer un espacio libre de bullying, ¿verdad? A hacer un área libre de violencia, si lo quieren ver en general, pues desde ahí el padre de familia también recibe una información con la cual se tiene que comprometer. Bueno, si ustedes hablan de esto, yo tengo que conocerlo, entonces yo también tengo que hablar de esto en mi casa. El padre de familia también tiene que estar enterado que esto ha matado menores, que esto le ha quitado la felicidad, la tranquilidad y la estabilidad emocional a muchos niños, niñas y adolescentes, y que cuando sean adultos se van a ver envueltos en una circunstancia que es consecuencia de eso. Hablémoslo, como nos sentamos a la mesa a desayunar, a almorzar, a pasar el fin de semana. ¿Cómo estás? ¿Qué sabes de bullying? ¿Qué te han contado? ¿Vos has oído eso en la escuela, en el colegio? ¿Vos qué pensás? Fíjate que yo lo he escuchado, lo he visto en las noticias, pero quiero escucharte a vos. Tenemos que involucrarnos en un compromiso. Esto pasa en los centros de estudio. Es menester, y así lo dejó claro hoy el Ministerio de Educación, del centro educativo atenderlo, mitigarlo y prevenirlo. Pero tenemos que sumarnos la sociedad civil, tenemos que sumarnos los padres de familia, las políticas públicas y los profesionales, en este caso, como hace el llamado el Colegio de Psicólogos, a de una manera profesional, con capacitación altamente especializada, ponerle un alto, frenar esto, que nos va a cobrar, según la Organización Mundial de la Salud, unas 850,000 vidas por suicidio, más que conflictos bélicos, si no hacemos nada. La campaña, hay una campaña. Sí, señor, empezó hoy. ¿En qué consiste la campaña, para terminar? Claro, la campaña consiste en estos espacios de sensibilización, de educación, de llamado a poder generar cualquier acción que evite violencia en los centros de estudio, porque así vamos minimizando la posibilidad de que se instaure una dinámica de bullying. La llamada del Colegio de Psicólogos por medio de esta iniciativa es: alto al bullying, no esperemos a que sea muy tarde, porque hoy estamos llegando tarde. ¿Qué queremos? Desde la política de cultura de paz, hacer eso, empezar a promover otros espacios para que esto suceda. Insertarnos como psicólogos en un tema que nos compete a nosotros, poder generar política pública y ojalá solicitar más espacios para que seamos los psicólogos quienes apoyemos inter y multidisciplinarmente a las personas en los centros educativos sobre una materia que lo que lesiona es la psique, es decir, la psicología, la estabilidad emocional de los niños, niñas y adolescentes. Hacia eso aspiramos. ¿Cómo cierra? A final de mes tenemos una jornada contra el bullying, donde va a haber un foro en el que esperamos sacar política pública para poder generar más acciones. Ingrid, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes por este espacio. Alto al bullying, no esperemos a que sea muy tarde. El Colegio de Psicólogos se compromete a que haya más especialistas, más profesionales atendiendo y apoyando esta materia. Muchas gracias. Gracias a usted, Ingrid, por acompañarnos. Vamos a una pausa, regresamos en un instante con más información.